Hi, Francis. Hi. Does an understanding about the nature of consciousness implies the ability to formulate it? Imply what? The ability of understanding consciousness implies the ability to formulate it. La comprensión de la realidad implica tener la capacidad también de formularla. No. No. These are different skill sets, and the ability to formulate it is not important. No, son habilidades totalmente diferentes y la habilidad de formularla no es importante. It's more important to have the experience and not the ability to formulate it, rather than not have the experience and formulate it. There are plenty of people to do that. Es mucho más importante tener la habilidad, es mucho más importante tener la experiencia y no tener la habilidad de formularla que no tener la experiencia y formularla igualmente, como lo hacen algunos. It's like if you have to spend the rest of your life on a desert island and you have the choice between two companions. One can tell you everything about the truth, but is not living it. Another one doesn't know, but is living it. Which companion do you choose, on this desert island? Imagínate que estás en una isla desierta y tienes la posibilidad de escoger entre dos compañeros. Uno de ellos conoce la verdad pero no es capaz de formularla y el otro te puede decir todo sobre la verdad pero no tiene la experiencia. ¿A quién eliges? It's like if you have the choice, you go to a stand-up comedy place, right? And then one day, on odd days, you have a guy who really tells good jokes. Te vas a este sitio on the odd days. On the even days, you have a guy who explains to you how the jokes work. Es como si vas a un club de la comedia y tienes estos comediantes y en los días pares tienes a comediantes que cuentan chistes buenos y te ríes. Y en los días impares tienes a unos tíos que te explican de qué van los chistes, cómo funcionan los chistes. So on which day do you go to the theater, odd or even? ¿Qué día prefieres, par o impar? Because also sometimes there is a kind of reasoning before the yes, and sometimes there is like this yes without the reasoning. Porque a veces hay un razonamiento previo al yes, un razonamiento previo al sí, y otras veces hay un sí sin razonamiento previo. That which matters is the yes. Aquello que importa es el sí. A yes with reasoning is good. A yes without reasoning is good too. Un sí con razonamiento es bueno y un sí sin razonamiento también es bueno. Thank you. Francis, me parece que hay distintos niveles de vivencia de la no separatividad. O sea, desde el momento que tienes momentos especiales con una sola persona o con tu gata o con quien sea, hasta momentos de sentirte el cielo, las estrellas, la luna, hasta en el límite, el único vislumbre que yo he tenido una vez pero yo no estaba ahí. Entonces, I think there are different levels of understanding of non-separation, from a very trivial one, which is I don't feel separate from the cat when I'm petting it, to something that I feel like the stars and the heavens, to the highest one that I have had in one occasion in which I was not there. Entonces, a veces tengo la duda, pienso que
que lo único que viví de no separatividad fue aquel vislumbre en el que al final, de manera extraña, dije, pero yo no estaba ahí. So sometimes I think that the only moment of non-separation that I have ever experienced is this last one that I was talking about, when I had this strange glimpse and I realized that I was not there. Como que la meditación o en otros momentos, pues lo que hay son meras pequeñas aproximaciones. Seemingly, what happens during meditation are just small approximations to this. But even people who never had a glimpse, experience moment of separation. And when I say people who never had the glimpse, I'm aware that my language is inadequate. Pero incluso la gente que nunca ha tenido un vislumbre es consciente de la separación, y me doy cuenta de que el lenguaje es limitado a la hora de expresar esto. Everybody has had the experience of love and the experience of happiness. Todo el mundo ha tenido la experiencia del amor y la experiencia de la felicidad. It's not that everybody has understood that these experiences could not be found in the usual realm of phenomena. Es solamente que la gente no ha entendido que estas experiencias no se pueden encontrar en el reino habitual de lo fenoménico. And as a result, their energy, if you will, their interest has been redirected towards consciousness, towards reality. Y por lo tanto, su interés se ha redirigido hacia la consciencia, hacia la realidad. But all of that is the way it seems to be. Pero todo eso es la manera en que parecen ser las cosas. And we use a language in which there are people are in ignorance, people who had the glimpse, people. All of that, in fact, is the way it seems to be. Utilizamos la palabra persona, utilizamos la persona que tiene un vislumbre, persona que no tiene un vislumbre. Todo eso no es más que lo que parece ser. But at some point it doesn't. We realize it's not accurate, it's not. Pero en un momento dado nos damos cuenta de que esto no es real, no es preciso, no es como son las cosas. But I think I've lost a little bit your question. Pero creo que me he perdido un poco tu pregunta. Pues lo cierto es que yo creo que la mayor parte del tiempo vivo separada, porque no se aproxima a cuando he vivido lo que intuyo que es la verdad. It is about my impression, my belief that I live most of the time, or just about all the time, separate, because my usual experience is not like the one I had with this glimpse that I referred to before. Era hablando del amor, cuando me ha surgido esto, pues que no sé qué grados hay o cómo es esto, ¿no? Que yo me lo planteo a veces, digo, yo creo que estoy aquí todo el día en la ignorancia. So when he was talking about love, this question came to her, whether there are degrees of all this, and her thinking is that she lives all the time in ignorance. It was, we have to be careful about extraordinary experiences. Tenemos que ser cuidadosos con las experiencias extraordinarias. They happen, they may happen,
And they are there to tell us that, as Shakespeare puts it, there is more in heaven and earth, Horatio, than in your philosophy. In other words, on heaven and earth, Horatio, than in your philosophy. Tenemos que ser cuidadosos con las experiencias extraordinarias. Como decía Shakespeare, hay más en el cielo y la tierra que lo que Horacio decía en su filosofía. For instance, if you're materialist, but if you have this openness to reality, things will happen in your life that will tell you, oh, no, there is something more to it. Por ejemplo, si eres materialista, pero estás abierto a esta posibilidad, habrá cosas en tu entorno, en lo que ocurre, que te dirán, no, las cosas no son como parecen. Or causeless joy, causeless happiness will reveal itself. O la felicidad sin causa se revelará a sí misma. But then we will make the mistake to attribute it to an experience that happened at one moment. Pero después cometeremos el error de atribuir la experiencia, de atribuirlo a una experiencia que hemos tenido en un momento concreto. To one person. Y que le ocurre a una persona. And that's not, the glimpse never happened at one moment, never happens to one person. Y el vislumbre nunca ocurre en un momento dado y a una persona. Because in the glimpse there is no time and there is nobody. Porque en un vislumbre no hay tiempo y no hay nadie. Claro, y es que es lo que digo. O sea, para mí eso fue lo más real de mi vida y no, yo no estaba ahí, no había tiempo, no sé lo que duró. Wait a minute, but then, if there is no time in the glimpse, it means it is also right now. Sí, pero si no hay tiempo en el vislumbre, eso quiere decir que también está ahora. If the revelation in the glimpse is that there is no time in the glimpse, it means there is no time at all. Si la revelación es que no hay tiempo en el vislumbre, eso quiere decir que no hay tiempo. The glimpse is eternal. It's always present. It was present before you had the glimpse. The glimpse is the disappearance of the one who had the glimpse. El vislumbre es eterno. Estaba ahí antes de que tuvieses el vislumbre. Está ahí en todo momento. Or is the understanding that the one who had the glimpse is the glimpse. Es la comprensión de que aquel que tuvo el vislumbre es el vislumbre. So there is nobody who had the glimpse but the glimpse itself, and there is only the glimpse. The rest is just a dream. Así que no hay nadie que haya tenido el vislumbre, solamente hay un vislumbre. Lo demás es un sueño. So every time we say, okay, oh, I had the glimpse, we are completely off base, you see? Así que cada vez que decimos he tenido un vislumbre, estamos totalmente fuera de sitio, fuera del... The glimpse doesn't have a beginning and an end. El vislumbre no tiene un comienzo ni un final. It's like you have a yoga mat on the floor, and the floor is completely covered with yoga mat. Es como si tienes un suelo completamente cubierto por esterillas de yoga. And then, at some point between two yoga mats, you see the floor. Y en un momento dado ves el suelo entre dos esterillas. And then you say, oh, there is something under the yoga mats. There is a floor. Y entonces dices, hay algo entre las esterillas de yoga. So Hay suelo. that's a glimpse of the floor, right?
Ese sería el vislumbre del suelo, ¿verdad? But the floor was not just where you saw it in the glimpse, it's all over. Pero el suelo no está solamente en ese estrecho lugar donde lo has visto, está por todo. No matter what is on top of it, covering it, we know that there is something under everything, which is the glimpse. Poco importa lo que haya por encima, nosotros sabemos que hay algo debajo. Lo que hay debajo es el vislumbre. So we cannot lose it. Así que no podemos perderlo. And even my image of the yoga mats and the floor is not correct because any analogy has its limitations. Incluso esta analogía de las esterillas de yoga es incorrecta porque todas las analogías tienen limitaciones. A better analogy would be the analogy of a mirror and its reflections. Una analogía mejor sería la del espejo y sus reflejos. The images that appear in the mirror, they don't cover the mirror, right? Las imágenes que aparecen en el espejo no tapan el espejo. In the same way as the yoga mats are covering the floor. De manera distinta a lo que ocurre con las esterillas de yoga que sí cubren el suelo. They don't exist without the mirror. No existen sin el espejo. These images, these reflections. Estas imágenes, estos reflejos en el espejo. So their true nature is the mirror. Así que su verdadera naturaleza es el espejo. So then imagine a mirror which is continuous, goes along the floor, along the wall, the ceiling, and then the other floor. And there are objects in between. But then one mirror sees itself. Imagina un espejo que va todo por la pared, por el techo, por la otra pared, el suelo, y pones objetos en el medio, pero entonces un espejo refleja al otro. But at the same time it sees an infinity of objects. Y al mismo tiempo ves una infinidad de objetos. Endlessly. Endlessly. Sin final. There is a little drawing like that which is kind of famous among physicists and philosophers of science by John Wheeler, a famous physicist. And it shows an eye like that. An eye that kind of represents consciousness. And kind of a body, right? And then it turns around and it becomes a world. So that's consciousness seeing the world, but they are connected. It's the same, there is only one. Hay esta imagen que es bien conocida por filósofos y físicos, una representación en la que hay un ojo y de este ojo emerge algo que va dando la vuelta y aparece el mundo de este lado que es visto por el ojo y el mundo también vuelve otra vez a la consciencia. El ojo es la consciencia. That which sees and that which is seen are one. Aquello que ve y aquello que es visto son una cosa, son uno.